¿Es necesario utilizar el micrófono por cuestiones del video o puedo moverme sin micrófono? Con micrófono, ok. ¿Lo puedo desconectar? Sí, sí. Bueno, si no, aquí vamos a empezar. Primero que nada, muchísimas gracias por estar esta noche aquí. Muchísimas gracias por la invitación para participar en esta sesión. Para mí es un honor, es un gusto y de veras es un privilegio el poder estar esta noche por acá. La verdad es que estas oportunidades que cuando no se dan mucho, uno las extraña y desea poder encontrarse con amigos, con compañeros y poder aportar un poquito. Sin embargo, si ustedes están esperando la opinión de un experto, pues vamos buscando uno entre todos. Yo lo que quiero ofrecerles es el panorama de una nueva alternativa que la voy a poner a su consideración. Si gustan ustedes y hay oportunidad, discutimos en su momento lo que ustedes han visto, lo que ustedes han probado, cómo ustedes lo manejan, y creo que eso sería lo más enriquecedor para todos. Y siendo así las cosas, bueno, pues entonces es estreñimiento crónico, funcional, síndrome de intestino irritable con estreñimiento y estreñimiento inducido por opioides, que es lo que hoy nos va a ocupar. Bien, como todos sabemos, bueno, pues nuestra digestión tiene una entrada, un procesamiento y tiene obviamente una salida. Y entonces ahí es donde nosotros vamos a incidir, de lo que se trata el día de hoy, de platicar un poquito de esta situación. Y el problema es que ese congestionamiento no fluye y entonces se vienen a presentar todo este tipo de sintomatologías y todo este tipo de incomodidades que nos ocupan esta noche para poder platicar. ¿Cuál es la magnitud del problema? ¿Quiénes lo padecen? ¿Cómo afecta la calidad de vida? Y esa es la parte inicial de lo que vamos a ir platicando. A nivel mundial se considera que la prevalencia es del 14% más o menos en promedio. En México no tenemos unas cifras finas o cifras definitivas en este sentido. Sin embargo, en el síndrome de intestino irritable en México, en esta casuística, me parece muy alto lo que presentan, pero sin embargo a nivel mundial es del 11.2%, y esto tiene que ver con que obviamente habrá algunas sociedades en las que esto o no se tiene documentado o desde luego no tienen las cifras que tienen algunos países, sobre todo occidentales o anglosajones. La prevalencia en México, dada por dos estadísticas elaboradas tanto en Tlaxcala como en Veracruz, tenemos, por ejemplo, en Veracruz la prevalencia es del 16.9-17%, donde predomina el estreñimiento, más que nada, el síndrome de intestino irritable con estreñimiento. Y sin embargo, en el estado de Tlaxcala, dije, el anterior era Veracruz, este es Tlaxcala, la frecuencia más o menos es similar, pero aquí la diferencia entre el estreñimiento y diarrea es muy similar, aquí no hay tanta diferencia como en otros lados. La prevalencia del síndrome de intestino irritable en México, se tienen en varias series de López Colombo, de aquí de esta localidad, que es un investigador que ha trabajado mucho en esto, el doctor Smulson en México y el doctor Remestroche en Veracruz. Ellos tienen reportado más o menos en promedio un 14.4. Es decir, estamos más o menos a nivel de lo que se está reportando en otros lugares del mundo. Y esto es lo que les decía, la diferencia de los hábitos intestinales en diferentes comunidades. A su derecha en Veracruz, la diferencia es habiendo mucho más estreñimiento, y a nivel de Tlaxcala más o menos se reparten el pastel entre el estreñimiento y la diarrea. Sin embargo, pues las mujeres nos siguen llevando la ventaja y también en esto nos aventajan y por ello están muy felices. Sin embargo, yo tengo otros datos, ¿sí? Y estos datos son de una casuística que personalmente hice hace ya muchos años, para que le den todas las reservas del caso a esto. En 1994 tuve la oportunidad de presentar un trabajo donde a nivel de consulta de gastroenterología la frecuencia de la constipación era de 4-1 a favor obviamente de nuestras queridísimas mujeres, ¿sí? Esto es viejito pero informativo. Viejito me refiero al dato, por favor, no confundamos, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa con este tipo de problemas del síndrome de intestino irritable y lo que es el estreñimiento crónico? Pues que afecta mucho la calidad de vida. Todos los parámetros que ustedes están viendo aquí se ven desfavorecidos por el problema de estos dos trastornos. No me voy a entretener en alguno, pero sabemos que estas estadísticas, estos esquemas o interrogatorios de calidad de vida están totalmente alterados para el estreñimiento crónico y para el síndrome de intestino irritable con estreñimiento. Y tenemos otro problema que son las personas de edad mayor, ¿sí?
Ya los pacientes o las personas que ya estamos inscritos en el INAPAM podemos tener ya un poco más de tendencia a tener estreñimiento, como nos lo reportan estos dos estudios, y en donde a mayor edad, mayor posibilidades de estreñimiento. Sabemos que en esto está metido la polifarmacia, la falta de movilidad, el aspecto degenerativo en general que tiene que ver con todo esto, de tal suerte que las personas de mayor edad también es una población a la que tenemos que ponerle atención en esto. Y los gastos, no creo que valga la pena meterme en muchos detalles, hay mucha compra a nivel de mostrador, hay mucha consulta derivada de este problema y hay mucho ausentismo y una falta de calidad en el trabajo en relación a eso. Como todos los problemas médicos, los gastos son muy fuertes y muchas veces ni siquiera tenemos acceso a tener los valores reales porque hay mucha compra en mostrador y muchas recomendaciones de comadres. Vamos definiendo de qué se trata entonces el problema y entonces vamos a ver qué es el estreñimiento crónico, el síndrome de intestino irritable con estreñimiento y el síndrome de intestino irritable inducido por opioides. Sé que muchos de ustedes conocen muy bien todas estas definiciones, como los criterios de Roma 4 del grupo de especialistas que se han juntado ya en todas estas ocasiones para tratar de definir los trastornos funcionales famosos. Entonces no me voy a entretener mucho, pero sabemos que para estreñimiento crónico debe haber 2 o más de los siguientes elementos que están aquí señalados, y existiendo ellos, obviamente en ausencia de un problema físico orgánico, donde puede haber ocasionalmente evacuaciones flojas y que no tenga criterios para síndrome de intestino irritable, que básicamente sería la presencia de dolor abdominal y que esto se presente en más del 25% de las ocasiones. Y estos son los criterios de Roma para el síndrome de intestino irritable que también ustedes conocen: dolor abdominal, en el cual esté relacionado con defecación, esté asociado a la frecuencia, a un cambio en la frecuencia de las evacuaciones y en la forma. También, pero aquí quiero hacer énfasis en que es una parte importante es que tengamos en cuenta esto, que gracias a Dios no estamos ni comiendo, ni tomando ningún alimento, ni haciendo nada, pero esta es la escala famosa de Bristol de las características de evacuación que nos puede ayudar mucho a que nuestros pacientes nos puedan ofrecer una mejor información respecto a su tipo de evacuaciones. Hay pacientes que creen ser estreñidos, hay pacientes que creen ser diarreicos y la verdad es que muchas veces ellos mismos están confundidos porque los hábitos de las personas que los rodean son muy diferentes a los de ellos. Vale la pena que esto lo tengamos a nivel de consultorio, lo mostremos a nuestros pacientes y así podremos tener un poquito más de objetividad en la información que obtenemos día con día en nuestros casos. Y esta es la famosa escala de Bristol, la escala de Bristol del 1 al 7, donde 1 es una evacuación muy dura en esíbalos y la 7 es prácticamente líquida. Ojalá y seguramente muchos de ustedes ya la tienen y los que no les recomiendo que la bajen, es muy fácil de en cualquier lugar de internet la consiguen y tenerla a la mano para que los pacientes tengan una mejor evaluación. Esto es en relación al tipo de síndrome de intestino irritable, la frecuencia que hay reportada por autores donde han hecho casuísticas muy grandes y que tengan más del 25 de las veces evacuaciones, ya sea muy duras, ya sea muy líquidas o que tengan alternancia. Bien, y finalmente el estreñimiento inducido por opioides, que de repente no se explica uno si hay un factor físico orgánico que está dando lugar al estreñimiento, porque los sabios y jefes de Roma 4 lo mencionan como si fuera un estreñimiento funcional y sin embargo así lo tiene catalogado, inducido por opioides. Yo creo que todos nos estamos enfrentando cada vez más a estos casos de los pacientes que vienen tratados por traumatología, ortopedia, reumatología, algólogos, oncólogos, en fin, una serie de especialidades a las que no les echo la culpa. Ellos tienen que utilizar algún medicamento para cubrir el dolor, pero desafortunadamente la presencia de derivados opioides puede causar este tipo de problemas, no solamente de estreñimiento, sino de distensión, muchos problemas que son muy incómodos, íleos, posoperatorios, etcétera. Y en esos casos, precisamente, las innovaciones terapéuticas que les voy a presentar son muy útiles. Insistiendo en la calidad de vida, en donde nuevamente para lo que es el estreñimiento, el síndrome de intestino irritable, todos los factores de evaluación de un interrogatorio para calidad de vida se ven alterados y esto está perfectamente bien definido desde hace muchos años, por lo cual no me voy a entretener, pero tener en cuenta que los pacientes sufren por esta enfermedad aunque no tengan una alteración física, anatómica, estructural como tal. ¿Cuál es la frecuencia en México? No sabemos.
No tenemos datos, parece ser que se están empezando a elaborar algunas estadísticas, pero en México no contamos con datos fehacientes o datos bien informativos que nos puedan aclarar un poco más. Pero creo que todos nos estamos enfrentando a esta situación. ¿Cuáles son los tipos de estreñimiento? ¿Cómo se diagnostican? ¿Y qué tenemos para estudiarlos? Bueno, el primero es el estreñimiento de tránsito normal, que es el funcional y es el que más se asocia al síndrome de intestino irritable con estreñimiento. Hay un estreñimiento de tránsito lento con inercia colónica, que es más común en las mujeres, hasta en el 25%. Y finalmente que representa también un reto en el manejo, que es la disinergia pélvica o disinergia defecatoria, disinergia de evacuación, en la cual hay una alteración en toda la mecánica y en todos los mecanismos reguladores del proceso propiamente ya de evacuación a nivel rectoanal, y esto se altera en el 13% de los casos. Ahora bien, ¿de qué medio nos vamos a valer para hacer diagnóstico del estreñimiento crónico para poder llegar a algunas conclusiones? Y entonces, algo de lo que se nos ha olvidado mucho en la consulta, bueno, se nos ha olvidado, a lo mejor lo estoy incluyendo y ustedes sí lo practican, pero de repente lo dejamos por un lado. El tacto rectal y la exploración anal nos pueden dar información valiosísima, que incluso han validado algunos autores el hecho de que hacer una buena exploración anal y anorrectal, contacto rectal, podría incluso omitir la necesidad de hacer estudios de manometría anorrectal. Creo que está muy aventurado afirmarlos, pero hay estudios que lo validan. Porque todo parte incluso desde la misma exploración anal. Si hay fisuras, si hay hemorroides, si está simétrico, cuando tocamos alrededor que haya una contracción simétrica, después el tono del esfínter anal, el pedirle al paciente que puje y que de esa manera veamos y toquemos también su abdomen para ver si hay buena contracción muscular. Hay abdómenes muy flácidos que no tienen prensa abdominal para hacerlo. En fin, con estas maniobras podemos tener una muy buena información. También existe la prueba de la expulsión de balón, en donde con una sonda de Foley inflado a 50 mililitros de agua, pedimos al paciente que le expulse y si se tarda más de 2 minutos, aunque puede ser entre 1 y 2 minutos, podríamos hablar de que hay un trastorno de la defecación, hay una disinergia defecatoria. Y es una prueba sencilla, económica y a nivel de consultorio se puede practicar. La manometría anorrectal de alta resolución es un estudio que se va destinando cuando ya estamos pensando en pacientes que tienen esa disinergia rectal, esa disinergia defecatoria, en donde necesitamos ver qué tanto se contrae el recto, qué tanto se relaja el esfínter anal, para de esa manera establecer algunos tipos de anormalidades, patrones manométricos en disinergia defecatoria, donde, por ejemplo, hay un tono rectal muy alto, pero el esfínter anal también está muy elevado, su tono, donde el recto no se contrae y el esfínter anal está elevado, donde los dos andan por las nubes y donde finalmente los dos están muy bajos, y esta variante nos puede dar la pauta para el manejo posterior con biofeedback o con la retroalimentación anorrectal para el manejo de los trastornos defecatorios. Y un método muy común, muy económico y muy accesible es el de la cápsula para motilidad colónica, que como pueden ustedes ver es una cápsula que tiene una serie de anillos radiopacos. Hay 2 métodos, de Hinton y de Metcalf, que los dos básicamente la intención que llevan es evaluar qué tantos anillos se van quedando en el colon. En uno de los métodos es radiografía al día 5 y en otro es una radiografía seriadas y se miden y se cuentan los anillos que van quedando. Estos procedimientos es muy sencillo, es muy económico y nos puede hablar sobre todo de inercia colónica. Este es un estudio que está ahorita en fase de investigación, en algunos lugares de centros universitarios se está practicando, y es una cápsula de motilidad intestinal en donde mide pH, donde mide temperatura, donde mide presiones y permite saber con mucha mayor precisión, pero todavía no está ni a distribución mundial ni bien estandarizados todos los parámetros, pero lo practican ya los expertos. Tomando en cuenta estos elementos podemos establecer algunas condiciones. Si el tránsito colónico es normal, pero hay el patrón manométrico de expulsión de balón es normal, entonces ahí estamos hablando propiamente de una constipación crónica funcional o el síndrome de intestino irritable con estreñimiento. Cuando el tránsito es normal, pero todo lo que se refiere al patrón defecatorio es anormal, obviamente estamos hablando de una disinergia de piso pélvico, disinergia defecatoria, como gusten llamarle.
Si las dos están anormales, obviamente estamos hablando de un tránsito lento junto con una disinergia de piso pélvico, y cuando el tránsito colónico es anormal y lo demás es normal, pues entonces hablamos de un tránsito lento a nivel colónico. Muy bien, ¿cuáles son los agentes farmacológicos con los que disponemos en general en México? ¿Y cuál es la evidencia que los sostienen en el papel terapéutico? Sin entretenerme mucho, tenemos laxantes osmóticos, tenemos secretagogos, laxantes estimulantes, procinéticos, y todos ellos finalmente unos llevan a mayor fijación de agua en el intestino, algunos lo que buscan es que haya más secreción de líquido dentro del intestino, otros estimulación motora directa, una respuesta procinética mayor y finalmente un aumento en el volumen de las heces y aumento en la humedad para que sean mucho más fácilmente expulsables. Para el manejo del síndrome de intestino irritable, depende de la variante que tengan, pero sí, y depende del malestar, tenemos todas estas opciones terapéuticas, algunos no los contamos con ellos en México, pero básicamente para dolor abdominal, pues antiespasmódicos, tenemos lubiprostona, linaclotida, antidepresivos, en el estreñimiento los que acabo de mencionar, para la distensión, todas estas medidas terapéuticas, y en la diarrea, pues no es el caso que nos ocupa. Cuando estamos hablando ya particularmente de cada uno de ellos, por ejemplo, el polietilenglicol, por ejemplo, es uno de los que ha demostrado que tiene una gran utilidad en el manejo del estreñimiento crónico y en diferentes publicaciones con diferentes, ya sea solo o acompañado de diferentes vamos a decir, medidas terapéuticas, en todas funciona bien y está obviamente con una indicación a favor de su prescripción. La situación es que es bueno para el manejo del estreñimiento, pero cuando se habla de los síntomas generales del síndrome de estreñimiento crónico, del síndrome de intestino irritable con estreñimiento crónico, no mejora la sintomatología, de tal suerte que estaría indicado básicamente para el estreñimiento crónico. La prucaloprida es una excelente opción también, pero igual en varias series ha demostrado su utilidad por autores que son verdaderas autoridades en el mundo en relación a los trastornos funcionales, pero nuevamente nos topamos con la situación de que puede ser útil para la cuestión defecatoria, pero no para los síntomas del síndrome de intestino irritable. El tegaserod, el cual pues se ha utilizado cada vez menos, pero es una buena opción. El problema del tegaserod es que, como muchos de ustedes saben, este medicamento en Estados Unidos dejó de utilizarse por cuestiones de complicaciones o de efectos adversos a nivel cardiovascular y algunas cuestiones de colitis isquémica, y en México solamente se utiliza bajo ciertas condiciones. Cuando hablamos de los secretagogos, como pueden ser la lubiprostona o la linaclotida, de las cuales voy a hablar ahorita en un momento, sabemos que estos están perfectamente bien indicados en el manejo del estreñimiento crónico. Las estadísticas no nos dejan mentir en cuanto a que están a favor de la prescripción. Y en otro metaanálisis donde se analizan varios de los secretagogos, en México no contamos con el tenapanón ni con la plecanatida, pero sí tenemos linaclotida y sí tenemos lubiprostona, precisamente de reciente ingreso en nuestro arsenal, que es precisamente la nueva terapéutica de la que les platico. Podemos observar cómo desde luego están a favor de la intervención, o sea, del uso del medicamento. Y cuando salió al mercado la linaclotida como un excelente medicamento para el para el estreñimiento crónico, perdónenme, para el estreñimiento crónico funcional, dio muy buen resultado. El problema es que uno de los grandes problemas es la diarrea que causa y que en algunos casos puede ser hasta grave, lo cual ha limitado mucho su uso y el paciente muchas veces lo rechaza por esa condición. La lubiprostona también tiene efectos indeseables y eso está muy bien aclarado y demostrado en casuísticas ya desde el inicio de cuando se empezó a utilizar, pero la situación es que el problema de la náusea, que en muchos casos se reportaba, esa náusea se ha visto reducida solamente con el hecho de tomarlo con los alimentos y lo abate prácticamente a cero. De hecho, una casuística que les voy a presentar, mexicana, la única que hay ahorita, habla de que al hacerlo así, los síntomas indeseables, prácticamente la náusea fue en una proporción muy baja y similar a lo que sucedía con placebo. De tal suerte que ese detalle de la náusea, incluso hay otra que puede ser cefalea, también se evitan mucho con la toma con alimentos, antes, en medio o inmediatamente después de los alimentos.
Hablábamos de los agonistas 5-HT4, que básicamente estamos hablando del tegasteroide y la prucaloprida, y les decía que en Estados Unidos fue retirado por la FDA por el problema de los efectos cardiovasculares, riesgos de colitis isquémica, y no se recomienda en ancianos. En cambio, la prucaloprida, por ser altamente selectivo, puede tener algunos efectos indeseables, pero no tiene efectos de riesgo cardiovascular porque es supraselectivo, no se han reportado casos de colitis isquémica y sí se puede utilizar en ancianos. Esta es una revisión tanto de la Asociación Americana de Gastroenterología como una revisión técnica de la Asociación Mexicana de Gastro, donde ellos hacen en unas guías que ellos elaboraron y fueron publicadas en el último número del 2018. Ellos incluso hacen la recomendación de los secretagogos como una de las principales opciones para el manejo del estreñimiento crónico, con recomendación de calidad de evidencia y fuerte a favor de la recomendación. Tanto el polietilenglicol, la lubiprostona como la linaclotida tienen un alto nivel de indicación con muy buena base para sugerirlo. Y en relación a el estreñimiento inducido por opioides, lo que podemos observar y lo que se ha utilizado en Estados Unidos, hay 3 con los que no contamos en México, pero en México podemos utilizar cualquiera de estas 4 opciones, el polietilenglicol, el bisacodil, la lubiprostona y la prucaloprida, y estos pueden funcionar antes de que lleguen unos que se les llama PAMORA, porque son los que bloquean los receptores opioides, que son los que pueden causar este tipo de problemas del estreñimiento, distensión, etcétera. Y les hablaba de que en las alteraciones de la defecación, en la diginesia defecatoria, una vez que se establece un patrón de cuál es el mecanismo que existe en este tipo de trastornos, se puede trabajar con algo que se llama biofeedback o la retroalimentación, en donde al paciente se le coloca una sonda rectal, y esa sonda rectal tiene un globo, y ese globo está inflado, y al paciente se le pone frente a una pantalla de computadora donde él va a poder observar los momentos en los que él puja, en los que hace presión abdominal, la coordinación que hay en esos momentos, y guiado por un experto, por una persona que haga manometría, que haga motilidad. Esto después de 4 a 6 sesiones puede mejorar muchísimo. De ahí que la recomendación para disinergia defecatoria es el biofeedback o la retroalimentación, y eso puede dar respuestas muy, muy favorables en estos casos. Muy bien, entremos en materia, y la lubiprostona, que es la que nos invita hoy como una nueva alternativa, ¿cuál es, qué es y cuáles son sus mecanismos? Bien, es un ácido graso completamente sintético, bueno, las prostonas de las cuales nos ocupa la lubiprostona, pero existen otros, pero son análogos o ácidos grasos completamente sintéticos, análogos de los metabolitos de la prostaglandina E1. Son activadores de los canales del cloro de tipo 2, porque hay 9 tipos. Esta es la fórmula, si se la pueden aprender, no les va a servir de nada. Entonces, aunque dicen los muchachos del laboratorio que si no se la aprenden, creo que les van a cobrar, y si se la aprenden van a entrar a una rifa de una televisión, no sé. Pero bueno, es un ácido graso de 20 carbonos, bicíclico, y creo que no nos sirve de mucho, entonces así lo dejamos, pero es de la familia de los canales de estimuladores del calcio, del cloro, perdón. Tiene 9 miembros estos canales, y la lubiprostona activa los canales de cloro tipo 2. Está ligado a las uniones estrechas, y ahorita voy a hablar de ello, a la función de la barrera de las uniones estrechas, ayudan a la recuperación del daño epitelial y actúa sobre la ubicación de la ocludina. La ocludina es otra proteína que ayuda a que esas uniones estrechas permanezcan íntegras para fin de proteger de agentes patógenos exógenos. Muy bien. Este es un esquema de las células epiteliales intestinales, y lo que podemos observar es que el transporte iónico que se da a través de los canales de cloro, cuando se estimula la liberación del cloro por esto mismo, entonces hay un flujo mayor de agua, que es finalmente lo que buscamos, que hay un volumen mayor de agua dentro del intestino para favorecer mayor motilidad. Además de que actúa sobre las uniones estrechas, que nos ayudan a que haya una integridad mayor en la célula intestinal, y de esa forma protegerla de otros elementos nocivos.
¿Cuál es la eficacia de la lubiprostona? Y les presento los primeros trabajos ya de fase 3 que fueron presentados ya desde el 2018 por el doctor Johansen, donde el manejo se daba por 4 semanas y se evaluaba cómo les iba a los pacientes. Y lo que tenemos es precisamente que en estos casos lo que había era en verde el número de evacuaciones espontáneas por semana que tenían los pacientes. Estos pacientes dijeron de 3.46 a 5.39, pues ¿qué tanto es tantito? Para un paciente con estreñimiento crónico funcional o con síndrome de intestino irritable con estreñimiento, el hecho de que el aumento es 1.5 de evacuaciones por semana puede ser una ganancia tremenda, porque lo liberas de muchos problemas, de mucha incomodidad y de mucha insatisfacción en general en todos los elementos que hemos hablado de calidad de vida. En otra serie del doctor Barish también se observó más o menos los mismos datos, las mismas frecuencias de mejoría en cuanto al número de evacuaciones espontáneas por semana. Otra cosa importante es que se observó una respuesta satisfactoria desde las primeras 24 horas del tratamiento hasta el 61-62% de los pacientes podían tener ya una evacuación espontánea, y eso obviamente estimula al paciente a seguir con el tratamiento y a pegarse al tratamiento. A las 48 horas también podemos observar cómo ya había hasta el 80% de los pacientes habían tenido una evacuación espontánea. Y el doctor Lembo, dirigiendo un estudio que lo llevó desde hasta 48 semanas, pudo observar cómo algunas de las incomodidades que se presentan con el estreñimiento crónico se fueron disminuyendo y se mantuvieron a lo largo de todo el tiempo en que se utilizó el medicamento. ¿Cuál es la eficacia de la lubiprostona en el síndrome de intestino irritable con estreñimiento? Bueno, aquí tenemos como en general la tasa de mejoría es satisfactoria con P significativas y observamos cómo la tasa de respuesta mensual en todos los síntomas también y en función del estreñimiento se pudo ver que era superior al placebo. Combinado en la respuesta mensual, pero ya en el vaciado de todos se pudo ver cómo había una respuesta significativa. Cuando se analizó por síntoma, en general en los pacientes con síndrome de intestino irritable hubo una respuesta también favorable a favor del uso del medicamento. Este es el estudio que les mencionaba que se hizo en México, y de esto no hay el reporte aún en extenso. Fue presentado en la Semana Nacional de Gastroenterología del año pasado, en la cual se evaluaron estos 211 pacientes y se les puso en manejo con placebo. Es un estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, y la evacuación espontánea en la primera semana mejoró de hasta 6.7, la evacuación espontánea en el primer día fue hasta el 60%, y la calidad de vida fue sumamente mejor en los pacientes con la toma del medicamento, y los efectos adversos fueron similares, pero en muy baja proporción comparados con lo que se ha reportado en la literatura. Es probable que en estos casos ya los pacientes estuvieran informados de que se tomara el medicamento junto con alimentos, y de esa forma se abaten gran parte de los efectos indeseables. ¿Cuál es la eficacia de la lubiprostona en el estreñimiento inducido por opioides? Bueno, pues lo que podemos observar es que también en estos casos, a través de las semanas, se pudo ver con una mejoría en el número de evacuaciones espontáneas, y que la primera evacuación se produjo desde los primeros días del manejo. ¿Es segura la lubiprostona en diferentes condiciones? Bueno, vamos a platicarle un poquito de eso, ya vamos acercándonos al final. Tiene una biodisponibilidad sistémica muy baja, concentraciones plasmáticas menores al nivel de cuantificación. No se puede determinar su concentración máxima bajo la curva y la vida media, y hay un metabolito que es el M3, que es el único que se puede detectar a nivel sistémico, y este metabolito vamos a decir, no produce ninguna alteración bioquímica y no se han detectado efectos indeseables con él. Está metabolizado por enzimas a nivel de estómago e intestino, no se requieren ajustes en falla renal y sí deben reducirse las dosis en falla hepática. Algunas veces me han preguntado, bueno, si se supone que no se absorbe y no hay un efecto a nivel sérico, entonces ¿por qué hay que reducir los pacientes hepáticos? Básicamente esto partió por observación, donde en los pacientes en las series iniciales, cuando se empezó a utilizar, se veía que los pacientes que tenían insuficiencia hepática avanzada, esos pacientes, los síntomas de náusea, de cefalea
y de diarrea eran mucho más severos y mucho más frecuentes, de tal suerte que por eso se recomendó que en estos casos se disminuyera. Pero no se detectaron alteraciones metabólicas ni vamos a decir, de otro tipo. No se procesa por el citocromo P450, por lo cual no hay interacciones medicamentosas. Esta es una casuística ya muy grande de pacientes en fase 3 y los estudios de fase 2 y 3 presentados por el mismo laboratorio, donde se ve pues lo que mencionábamos, básicamente la náusea como un efecto común, la cefalea también, pero sobre todo la náusea en particular se evita al tomarlo con alimentos, inmediatamente antes, durante o inmediatamente después. Si ustedes deciden utilizarlo, háganlo así y verán cómo los efectos indeseables reportados por algunos pacientes va a ser mínimo. ¿Qué pasa con los adultos mayores? En 2 trabajos reportados por el doctor Bueno, se pudo observar cómo había mejoría significativa cuando se les daba la lubiprostona, tanto en evacuaciones espontáneas, en su consistencia y menos efectos adversos. Hizo otro estudio donde se comparó con pacientes más jóvenes y en general, aunque la náusea fue mayor, también este efecto tomándose el medicamento sin tomar en cuenta el momento de alimentación, pero había una mejoría significativa en los parámetros que tomamos en cuenta. En los pacientes con diabetes mellitus, en una serie de pacientes donde se pudo observar que tanto placebo como los pacientes que fueron sometidos al tratamiento eran similares, la frecuencia de efectos también fue mayor. Sin embargo, la respuesta en general fue satisfactoria con un mayor número de evacuaciones espontáneas por semana y se pudo dar sin alteraciones metabólicas en estos casos. ¿Qué pasa quisieron hacer un análisis de qué estaba pasando con la náusea en estos casos y por qué se estaba presentando? Lo que se pudo ver es que en el estreñimiento crónico funcional la frecuencia era mucho mayor en el medicamento con placebo, sin embargo era solamente 2.1 eran severos. En el estreñimiento inducido por opioides también había más náusea, solamente 1.1% fueron severos, y en el estreñimiento asociado a síndrome de intestino irritable, aunque también fue mayor, volvemos a que la frecuencia era mucho más baja. Ahora, ¿qué pasa? Cuando se hizo un análisis de los casos de náusea, lo que se pudo observar era que los casos severos, muchos tenían otros factores, vamos a decir, otra comorbilidad que podría estar condicionando este problema, de tal suerte que entonces había que tomar en cuenta otros elementos para poder atribuirle al medicamento los efectos. Un evento de náusea solamente en el 83 al 88% de los casos, en solamente un momento lo reportaron, y 64.3 de los eventos ocurrieron solamente durante los primeros 5 días y después ya no se presentaron. Eso es lo que, cuando hicieron un análisis particularmente de la náusea. ¿Cuál es el perfil del paciente para recibir tratamiento con lubiprostona? Bueno, pues les puedo comentar que son pacientes mayores de 18 años, no se recomienda en menores ni en niños, no está descrito, no está utilizado. Pacientes con estreñimiento crónico funcional, con estreñimiento inducido por opioides, tanto en hombres como en mujeres, y en síndrome de intestino irritable predominantemente en mujeres. Sin embargo, ya hay estudios donde se está dando a pacientes varones, a pacientes del género masculino, y se está observando buena respuesta, pero me falta presentar esos datos en otro momento. Cuando no haya una respuesta a dieta, laxantes y fibra, es decir, no se trata de que el paciente llega, nos refiere estreñimiento y ya con eso vamos a meterlo en un plan de tratamiento con estos medicamentos. La idea es que el paciente tenga que ser sometido y evaluado a las mismas recomendaciones que le podemos hacer a cualquiera. Tanto desde el punto de vista higiénico dietético como con el uso de otros laxantes de fibra, secretagogos, etcétera, para saber si realmente el paciente está presentándose como una constipación crónica funcional, síndrome de intestino irritable con estreñimiento, etcétera. Se puede utilizar a largo plazo hasta por 52 semanas, sin embargo, en comunicaciones personales con médicos de los que han trabajado con este medicamento, hay gente que lo está utilizando desde más de 5 años sin ningún efecto indeseable, y también hay reportes de pacientes en los cuales después de 3, 4, 6 meses el paciente dejó de utilizarlo y mantuvo un ritmo de evacuación muy favorable. Esto seguramente se va a reportar después, ya sea que esté diciendo yo la verdad o no, pero esos son los reportes que hay de comunicaciones verbales con las gentes que están trabajando directamente con el medicamento. No hay que darlo en embarazo, es un clase C, se sabe que causa en los animales de experimentación produjo daños.
no en lactancia, no en diabéticos con síntomas de gastroparesia y no en pacientes con insuficiencia hepática. Se puede ajustar a mitad de la dosis. Y obstrucción del tubo digestivo. Como les mencionaba, entonces, nomás para recordar la dosis recomendada. En el síndrome de intestino irritable con estreñimiento se recomiendan 8 microgramos por la mañana y 8 miligramos por la noche, siempre acompañados de alimento. Y en el estreñimiento crónico funcional o en el relacionado a los opioides, se recomienda la dosis de 24 microgramos en la mañana y 24 microgramos por la noche. Esas son las dosis estándar para estos trastornos de los que he estado mencionando. Ahora bien, ya para terminar, las reglas de oro del buen hacer. Y esto yo creo que todos lo recomendamos en nuestro consultorio de una u otra manera y seguramente todos van a estar de acuerdo conmigo en que no podemos dejar de recomendar al paciente que no se aguante las ganas de ir al baño, que nunca se aguante, porque entonces eso puede ser un retardo en función de que se puede secar más la evacuación, de que puede tener más trastornos de la motilidad posteriormente. Entonces es una de las recomendaciones. La segunda, yo le llamo agarrar el right, es recomendar al paciente que vaya cuando menos 2 veces durante el día, después de las comidas, unos 15 minutos después de desayuno, comida, o comida o cena, o comida y desayuno, como ustedes quieran. Pero la situación es que sabemos que hay un efecto, un reflejo gastrocólico que, aunque no lo sintamos, existe. Y ese reflejo gastrocólico nos puede ayudar, por eso le digo agarrar el right de a la hora que se está moviendo. Nosotros, las personas que tengan el problema, que recomendarles que vayan al baño y hagan el esfuerzo. La situación es que tiene que ir sin celular, tiene que ir sin tejido, tiene que ir sin revistas, tiene que ir sin nada, porque si no, entonces se van a olvidar del esfuerzo que tienen que poner de su parte. De tal suerte que esta recomendación es muy válida y tiene además indicación en diferentes publicaciones. La otra, desde luego, pues comer fruta, verdura, tener una dieta abundante en fibra, tomar por lo menos por lo menos 2 litros de agua al día, 1,5 2 litros de agua para mantener una mejor humedad. También son medidas que están recomendadas a nivel mundial de cajón, aunque no está estandarizado a veces las cantidades, las cifras, qué tipo de comida hay que hacer. En fin, hay una serie de variantes que no han podido estandarizarse al 100%, pero sí sabemos que mejoran el patrón de evacuación. Y finalmente, el hacer ejercicio nos puede traer mayor beneficio. Con esto damos por terminada la plática. Les agradezco muchísimo su atención y ha sido un honor y un orgullo estar aquí con ustedes. Muy buenas noches. Si hay preguntas, si gustan hacerlas de viva voz, encantado de poder, que no sean difíciles, por favor, y estoy en la mejor disposición. Sí. Ah, ok. Incluso ya un banquito, sí. La altura de la taza, en fin. ¿Qué sugerencias pudieras dar al respecto? Lo que se ha comentado en relación a esto es que sí tiene utilidad la posición famosa del pensador por la flexión que se hace del tronco para poder favorecer el ángulo puborectal y de esa manera favorecer el ángulo de expulsión. De lo que se ha reportado es que tiene más ayuda en los pacientes que tienen disinergia defecatoria o en los pacientes que tienen una alteración anatómica tipo un rectocele, que esos son los que pueden obstruir un poquito más la salida. Sí ayuda y sí puede funcionar, pero aquello de pegarse en las rodillas y todo eso no tiene ninguna indicación. Pero sí, la posición del pensador parece ser que ayuda y puede ser recomendada en general, como otra medida del buen hacer. Sí, doctor. A la luz de estos fármacos como lo ibuprofena, ciclotina, etcétera, ¿ustedes sugerirían empezar en pacientes que son nuevos a tratamiento, empezar por esquemas más usuales y ir escalando potencia, o de entrada entrarían directo con eso? No, yo precisamente uno de los comentarios que hice fue el paciente de entrada, primero, analizar un poquito, revisar sus hábitos higiénicos y dietéticos en general y tratar de dar indicaciones al respecto. Segundo,
se tiene que empezar con formadores de bolo, con fibra, para tratar de mejorar. Y si no responden a eso, entonces ya podemos nosotros escalar a utilizar otro tipo de laxantes. Los laxantes estimulantes no están indicados para uso crónico, o por ejemplo los derivados del magnesio no están indicados para uso crónico, tienen muy buen papel en esos estreñimientos transitorios del que viaja, del que tuvo un estrés transitorio, del que tuvo una situación posoperatoria, y no estoy hablando de que tenga opioides, simplemente una situación posoperatoria donde estuvo inhibido, etcétera. Pero fuera de eso, la recomendación sería todas las medidas higiénico-dietéticas, formadores de bolo, y a partir de ahí, si ya se establece, de acuerdo a las definiciones que puse, de estreñimiento crónico funcional o de síndrome irritable con estreñimiento o la de opioides, se pueden ya utilizar los secretagogos como una buena opción para esto. Pero sí que llenen los requisitos, porque no todos los pacientes ni es justo someterlos ni al riesgo de molestias, ni tampoco al gasto que a veces puede ser pesado. ¿Sí, doctor? ¿De acuerdo? Sí, doctor. Gracias, doctor. Sí. ¿O algún laxante estimulante? Lo que se ha recomendado más que asociarlo a un laxante estimulante es un secretagogo como la lubiprostona con un prokinético, doctor. Eso es lo que está descrito, pero no con los otros, no con los estimulantes. Sí. Y eso puede ser una buena combinación cuando estamos teniendo poca respuesta, es una buena combinación, o en todo caso el polietilenglicol con prokinéticos también, que está también recomendado. Pero sí, la lubiprostona se puede indicar junto con prokinéticos cuando hay una falta de respuesta. Y hay ya algunas recomendaciones de poder escalar la dosis de la lubiprostona incluso a 3 dosis al día en lugar de 2, utilizar 3 dosis al día en los casos en donde que sean rebeldes al tratamiento, pero insistiendo que tengan un diagnóstico bien establecido de las 3 entidades que les acabo de mencionar. O sea, no se trata de que lo tengamos que indicar para todo estreñido que nos llega, sino en los casos en donde llenen los requisitos. Sí, doctor. Sí, yo lo que transmití es cuando menos la información para prescribir que tenemos del laboratorio, y le agradezco esa información. Yo no tengo ya los estudios en extenso, sé que hay esa comunicación precisamente porque hemos estado en contacto con algunas de las personas que han trabajado en eso, y es bueno saber lo que ya se pueda pensar en que hay para niños, porque creo que en los gastroenterólogos pediatras es un problema que pueden ver con mucha frecuencia y que les puede resolver mucho el problema. Gracias por la información, doctor, le agradezco. Sí, doctor. Yo soy cirujano colorectal de niños. Sí. Quisiera preguntar, ¿qué le aporta un estudio, por ejemplo, de colon por enema en estos pacientes? Si lo hace o no lo hace. Primero voy a decir, la manometría a nosotros no nos aporta absolutamente nada. Es un estudio que no hacemos, porque cuando buscamos hacer un estudio, buscamos un estudio que nos permita decidir qué tratamiento vamos a darle al paciente. La manometría de los niños, la verdad es que no nos aporta mucho, pero el colon por enema para nosotros, Sí. hecho de una forma especial, sin preparación intestinal, nos aporta muchos datos muy valiosos para el tratamiento de nuestros pacientes. En el adulto no tiene mayor indicación, doctor. En el adulto no tiene, como tampoco la colonoscopía. Porque desafortunadamente muchos gastroenterólogos hemos caído o han caído tiene estreñimiento ya de muy larga evolución, colonoscopía. Y la verdad es que en los adultos ni el colon por enema ni la colonoscopía, en ausencia de datos de alarma,
no nos aportan mayor información. Estoy totalmente de acuerdo con usted y también creo que tiene razón en que en los niños un colon por enema puede ser de gran utilidad, sobre todo cuando se busca aquellas enfermedades congénitas y agangliosis y ese tipo de cosas, creo que puede ser de mucha utilidad, pero en el adulto no, en el adulto tiene toda la razón, acá no nos ayuda. ¿Sí? ¿Y cuáles serían datos de alarma? Pérdida de peso, antecedentes de cáncer en familiares directos, antecedentes de enfermedad inflamatoria en familiares directos, la palpación de una masa, sangrado rectal, mayores de 50 años, inicio reciente. Esos serían los casos en donde sí habría que hacer una colonoscopía. ¿Okay? Al contrario, gracias a usted, doctor. Sí. Sí. Sí les pedí que no fueran preguntas difíciles, ¿recuerdan? Bueno, la verdad es que la distribución y vamos a decir, el efecto farmacológico parece ser que se logra cuando se dan las dosis divididas. Cuando se da una dosis solamente, se mantiene solamente un nivel de secreción que va a ser una sola vez, en lugar de distribuirlo para que se mantenga un ritmo. Eso es lo único que le puedo comentar en relación a esto. Sí, cada vez más recordamos, o cuando menos yo lo menciono mucho, por ejemplo, antes cuando para la úlcera dábamos la cimetidina y la dábamos después del desayuno, después de la comida, después de la cena, a la hora de acostarse, si se levantaba en la madrugada, tómese otra junto con una de Melox, y entonces el apego era muy malo. Después llegó la ranitidina y era 2 veces al día, y luego ranitidina de una sola vez al día, y luego ya llegaron los otros de una vez al día, y era una maravilla. Y esto también presenta dificultades para el apego, y se lo reconozco, pero no hay estudios donde darlo, de que yo le pueda decir, hay un estudio donde se dio una sola vez al día y no funcionó, no, le mentiría. ¿Qué sucede si le damos las dos cápsulas una sola vez al día juntas? No le sabría responder, le estaría echando mentiras y le prometo que si me deja su correo, trataré de buscar la información con los investigadores con los cuales tengo contacto y preguntarles cuál es la posición, pero yo no tengo esa respuesta. Lo que sí sé es que precisamente el hecho de darlo así hace que tenga un ciclo de secreción y nos ayude a tener mejor respuesta. ¿Sí? Al contrario, doctor. Sí, doctor. Las que gusten. ¿Qué papel tiene la cirugía moderna, refiero cuando cirugía colorectal de mínimo acceso, de los pacientes que son concentrados crónicos, mujeres crónicas que ya han pasado años y años con ese problema? Llega un momento que hasta preguntan, ¿cuáles son los candidatos a cirugía? Bueno, le voy a devolver un poquito la pregunta, ¿sale? Y se devuelvo a todos o se las hago a todos. ¿Alguien ha mandado a operar o alguien ha operado a un paciente para hacer una colectomía, ya sea total o subtotal, por estreñimiento crónico? Pero en bebés. En niños, sí. No, yo pregunto en adultos. Perdónenme, sí, no, porque en niños puede ser, pero en adultos. ¿Usted, doctor, le ha tocado? No, si operarlo por concentración no, pero yo te puedo comentar al revés, pacientes constipados crónicos por alguna razón son operados de los sigmoides y mejoran, tienen evacuaciones, su hábito intestinal mejora mucho. Probablemente es algo que no está bien estudiado ni comparado con los medicamentos, pero la época actual la cirugía moderna de colon es muy segura. Sí. Sí los hay y son los que están rebeldes a toda respuesta y que tengan una inercia colónica bien demostrada. Esos son los casos en donde después de hacer estudios exhaustivos y descartar todas las medidas pudieran verse beneficiados. Sin embargo, por ejemplo, estas guías que les menciono de la Asociación Mexicana de Gastroenterología y un reporte técnico de la Asociación Americana de Gastro, ellos lo que dicen es, la indicación es muy limitada y solamente en aquellos casos en donde se demuestra una inercia colónica y que no tenga ningún problema de disinergia pélvica. O sea, tiene que estudiarse y evaluarse a fondo, porque si no, ese paciente va a ser un dolor de cabeza
no tanto para el mismo paciente, sino para el médico que lo operó, ¿verdad? Son casos muy difíciles. Pero yo en lo personal he visto 2 casos que fueron operados, 2. Yo pues ya creo que mis canas lo demuestran y mi tarjeta de INAPAM la vieron. Yo tengo solamente conocidos 2 casos, uno a nivel institucional, uno a nivel privado, les fue como en feria, probablemente porque no fueron estudiados íntegramente, se animaron a hacerlo y la respuesta no fue buena. Yo creo que puede tener lugar, pero se tiene que demostrar que tenga una inercia colónica y que no tenga una disinergia de piso pélvico. ¿Okay? Y que no haya respondido obviamente a todas las demás medidas de las que hemos hablado. Pues nuevamente les agradezco su atención, gracias por sus preguntas y doctora, haré todo lo posible por tener esas respuestas, lo prometo. ¿Okay? Muchas gracias a todos, buenas noches y felicidades por su ciudad.